Tratar ahora es el caso peruano de las últimas elecciones. La siguiente, por favor. El denominado Pueblo y Poder. Son las últimas elecciones que hemos tenido antes de haber tenido 4 presidentes. Le vamos a dar la siguiente, por favor. Según la Real Academia, pueblo tiene varias denominaciones, pero dicen ciudad o villa, promoción de menor categoría, conjunto de personas de un lugar, región o país, gente común y humilde de una población, país con gobierno independiente. Eso es lo que resume en el pueblo, porque acá en el Perú, las nuevas autoridades llaman pueblo, en lugar de llamar ciudadanos, ¿no? Estoy haciendo este concepto para ir conceptualizando lo que vamos a ir a presentar. La siguiente, por favor. Y poder político. Según Karl Deuss, el poder es la capacidad de hacer que sucedan las cosas y de otro modo no hubieran sucedido. Teniendo el concepto de pueblo y poder, pasamos a la siguiente, por favor. Quiero mostrarle un video donde resume toda la problemática que ha tenido el Perú en los últimos 5 años. En estos 5 años ha tenido 4 presidentes. Estos 4 presidentes ha habido una convulsión social donde al tercer presidente duró solamente 5 días. Lo sacaron por la presión de la población, porque no estaba de acuerdo, porque decían que había demasiada corrupción. Entonces, por favor, con el video para conceptuar lo que ha habido, el problema en Perú. Adelante, por favor. RS Consultores, Roberto Soto Oliva. Una campaña política pasa por 3 fases. La primera es buscar el voto de los simpatizantes y buscar a los electores informados. En la segunda, se busca convencer a los indecisos sobre esos informados. No, Milagrito, es el otro video que está en la misma presentación. Sí, ya lo está manejando. Eso lo está manejando. Ya lo solucionó. Gracias. Latinoamérica. El pueblo es el poder. El pueblo es el poder. Hay en las penas sangre y pena, mucho dolor. Hay en la tierra muerte y guerra por ambición. Hay una herida, carne viva, sin cicatriz. Es la que llora, es la que sangra en todo país. Siente que viene, siente que llega ya el momento. Que te desentierres, que recuperes el sentimiento. Que los que matan, los que gobiernan somos todos. Vino el poder, solo te quiere venir a coger. Ese es un resumen del caos que ha habido en el Perú. Suficiente para no. Como decía, ese es el resumen de lo que ha pasado en el Perú en estos últimos 5 años. Como decía, hemos tenido 4 presidentes en 5 años. Y llegamos a unas elecciones donde la motivación por el voto se ha habido en una votación
con el hígado, votos con el estómago o votamos con el corazón. En estas elecciones se ha visto que se ha votado con el hígado por nuestro nivel social económico. La siguiente, por favor. En el Perú tenemos 5 niveles socioeconómicos. El AB, que forma el 12%, y el CDE, que forma el 88% de todos los ciudadanos que le tocó votar. En el Perú, la siguiente, por favor. Se presentaron 18 candidatos para 25 millones de electores. De los 18 presidentes, 7 fueron de izquierda y el resto fueron de derecha y 1 de centro. Tuvimos a la candidata Keiko Fujimori, que iba por su tercera reelección. Tuvimos a la candidata de izquierda, Verónica Mendoza, que iba por su segunda reelección, igual que el expresidente Ollanta Humala, que iba por una reelección. Entre los 18 candidatos estuvo Pedro Castillo, que fue el último de los que anunciaran su candidatura por el partido Perú Libre, un partido de izquierda, marxista y comunista. Ha sido identificado. La siguiente. Dentro de los 18 candidatos tenemos a Pedro Castillo. ¿Quién es Pedro Castillo? Es un profesor de primaria, con 26 años en el magisterio, tiene un magíster en psicología educativa, es líder sindical de izquierda y es rondero de una comunidad de la ciudad de Cajamarca en Chota. Es cajamarquino de un pueblo llamado Tacabamba. Lo siguiente, su eslogan de su partido se llama "No más pobre en un país rico". Eso ha sido el eslogan de su campaña que lo decía. Y tenía la siguiente, por favor. La otra palabra que después de cada mensaje tocaba, palabra de maestro. Era que sellaba todos sus discursos, todos sus mensajes con palabra de maestro. Estas palabras fue el eje de su campaña, como el lápiz, el símbolo de su partido, y en el Perú los maestros, sobre todo en las zonas rurales, gozan de un gran prestigio y autoridad que supo aprovechar. En el Perú, cerca del 5% de electores son profesores. Esa fue su base social que tuvo para llevar, a diferencia de los otros candidatos que no tenían base social. La siguiente. ¿Cómo quedó las elecciones en primera hora? Tenemos los 5 primeros candidatos de los 18, como digo, que se habían presentado. Pedro Castillo llegó al quinto, digamos, fue el 20% de los electores votaron por él. Keiko Fujimori, con 3 veces postulando, obtuvo el segundo puesto con 13%. Siguió el señor López Aliaga de la derecha con 11%, y tenemos al líder Hernando de Soto con un 11.6%. Y Verónica Mendoza, que era la segunda vez que postulaba, líder de izquierda, y que estaban en conversaciones para hacer una alianza con el partido de Pedro Castillo, pero al final fueron cada uno por su lado. Y tenemos un 36% que se dividen los votos en 13
candidatos o 13 partidos políticos. Entonces, ese es el resultado de la primera vuelta. Pero ¿cómo se comportó este resultado? ¿Cómo se comportaron en los candidatos? La siguiente, por favor. El antivoto. Keiko Fujimori ha tenido un antivoto de cerca del 60% en la primera vuelta. Un antivoto muy, muy fuerte. Y después ha tenido la señora, el señor Ollantumala ha tenido un 38% y Verónica Mendoza un 17%. Son los tres candidatos con un antivoto muy, muy fuerte. Pedro Castillo en la primera vuelta no ha tenido antivoto porque no lo conocían, nadie se apostaba por él. Y si vemos el desarrollo de las encuestas, cómo se comportó en todo ese tiempo. La siguiente, por favor. La intención de voto. Tenemos en primer lugar al candidato George Forsyth, que con un año de campaña siempre ha estado arriba en 20%, 25%, pero estamos viendo desde octubre al día de las elecciones, ¿cómo se comportó este candidato? Tuvimos que en el mes de febrero, ya a casi 60 días de las elecciones, comenzó a caer, y llegó al 8º lugar, siendo que lideraba las encuestas. Como se dice, ganador de encuestas, perdedor de elecciones. Y acá tenemos un ejemplo real. Tenemos Keiko, que comenzó con un 7% y terminó en segundo lugar. Y acá tenemos cómo se comportó Pedro Castillo en todo este tiempo. Él aparece recién en noviembre, 20 días antes de la inscripción oficial. Se inscribieron los candidatos en diciembre, comenzó con un 1%, y a 30 días de las elecciones da un salto del 6% para llegar al 18%. Esa ha sido su trayectoria en todo este proceso electoral. Ahí podemos ver que los candidatos que se creían seguros o con mayor posibilidad o probabilidades de ganar, no ganó. La gran sorpresa fue el izquierdista de Pedro Castillo, que le ganó a todos con un salto muy, muy importante, sobre todo en los últimos 10 días de elección. De 6.5 salta al 18.9. ¿Qué pasó ahí? Era la convulsión. Keiko Fujimori era muy criticada por el tema de corrupción, su antivoto demasiado alto, y Pedro Castillo fue el voto de hígado, el voto que la gente ya no quería tanta corrupción. Fue un voto bastante sorprendente para todos. La siguiente, por favor. Entonces, entramos a balotaje, la segunda elección entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Son los dos personajes que llegaron a la segunda vuelta. ¿Y cómo ese comportamiento otra vez? Eran dos personajes que la población se habían quedado sorprendida, a pesar que habían votado por Pedro Castillo, no lo creían porque los dos tenían muchos problemas de imagen y muchos problemas de percepción de la población. La siguiente, por favor. Tenemos a Pedro Castillo, que su símbolo fue del lápiz y siempre su identidad del sombrero ha estado en toda la campaña y hasta ahora lo sigue. Y Keiko puso que hay que defender al Perú.
¿no? Era la derecha corrupta de Keiko Fujimori y la izquierda de Pedro Castillo. Dos enfrentamientos. Pero ¿quién es Pedro Castillo y quién es Keiko Fujimori? La siguiente, por favor. Hay mucha diferencia entre los dos. Es un maestro rural, líder sindicalista, que puso al gobierno en la huelga del año 97, 6 meses de huelga, donde casi se pierde el año escolar porque quería aumento para su sueldo. Ahí es donde sale Pedro Castillo a la palestra, un líder sindical. Y Keiko era la tercera vez que postula, ha sido la primera dama en la época de su papá, Alberto Fujimori, y así es líder de Fuerza Popular. Entonces, se representaba la izquierda y el fujimorismo. Pero, como vamos a ver, hay un gran rechazo del antivoto, no fujimorismo, sino antivoto Keiko. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Es decir, que la segunda vuelta obligaba a muchos peruanos a decidir, no necesariamente entre los dos candidatos, sino más bien entre el fujimorismo y el antiizquierdismo. Eran dos antis que estábamos viendo. En este voto anti, la sociedad tiene varios sectores que no sabían a dónde ir. El antivoto de Keiko y los temores que habían entre los dos personajes que llegaron, pero estábamos en democracia, eran los dos personajes que la población había otorgado su voto. La siguiente, por favor. El antivoto de Keiko y de Pedro Castillo. En las medidas se vieron que Keiko comenzó con un 60% de antivoto y estuvo bajando al 50%. Y Pedro Castillo, que comenzó con un 41%, llegó al 48%. Miren, dos personajes que tienen bastante antivoto. Muchos no los querían a ninguno de los dos, pero tenían que escoger por uno de ellos. La siguiente, por favor. El antivoto por nivel. Acá hemos analizado al detalle toda la secuencia de la campaña. Pedro Castillo, en los sectores altos, AB, tenía un 70% de antivoto y Keiko tenía un 21% del antivoto. Es decir, que en el sector A no lo querían a Pedro Castillo porque no era una persona preparada, no conocía mucho de la economía y sus propuestas no estaban de acuerdo a sus intereses. Pero sí, en el sector D tenía menos antivoto porque era el clamor de la gente popular, el cambio de sistema. Querían otra cosa porque estaban cansados de la corrupción, estaban cansados de todos los problemas que habíamos tenido en estos últimos 5 años. La siguiente. La intención de voto llega entre Pedro y Castillo a una semana antes de las elecciones, 42% y Keiko 40%. Eso que habían comenzado con 11 puntos de diferencia. Ustedes podrán ver cómo tan ajustado y tan polémico ha sido estas elecciones en Perú. La siguiente, y termina, la siguiente por favor, y las elecciones termina con un resultado final de una diferencia de 44,000 votos entre Pedro Castillo y Keiko. Ahí Keiko hizo una estrategia
de que era fraude, armó todo un aparato legal para poder esto, pero era pues que no aceptaba su tercera derrota consecutiva. Entonces, Pedro Castillo ganó con el 50% de los electores. Pero veamos el final de Keiko, porque hizo todo esto de observar las lesiones, crear este caos de fraude. Se juntaron todos los personajes de la derecha a insistir que era un fraude, cosa que no se ha comprobado nada. La siguiente. La siguiente, por favor. Mire, esas son las 3 derrotas que Keiko ha tenido consecutivas. En el año 2011, con Ollanta Humala, perdió por 447.000 votos. La segunda, en el 2016, pierde con BPK con 41.457 votos, pero ahí, ¿qué tuvo Keiko? Tuvo una bancada de 67 congresistas. Fue una bancada absolutamente mayoría, y ahí fue lo que produjo la vacancia del señor PPK. Después vacaron al señor Vizcarra, y Vizcarra cierra el Congreso. Por eso que en el año 2020 hay elecciones para poder una composición del Congreso. Y después, como expliqué al principio, lo vacan a Vizcarra y lo ponen al señor Merino, que duró 4. Y esta última elección pierde con Castillo por casi, si observamos, casi la misma cantidad de votos, 44.200 votos. Mire cómo ha sido la situación de nuestro país, muy complicado, y ahora no aceptan a Pedro Castillo porque ha puesto un gabinete muy cuestionado, y casualmente hoy día en el Congreso están viendo el tema de la, ¿cómo se llama?, dar el voto de confianza al gabinete. Con eso es todo, amigos. Si hay alguna pregunta o algo, pero que todo en su tiempo. La siguiente, por favor, y ahí terminamos. Todo esto nos dicen que las campañas tenemos que trabajar con estrategia y no con miedo. No.